cuidé al hijo de la amante de mi prometido por un año sin saberlo. ¿Te imaginas cuidar durante un año entero a un niño que creías era de tu familia, solo para descubrir que era el hijo de la amante de tu prometido? ¿Y que, mientras tú te desvivías por ese niño, él estaba más preocupado por proteger su dinero que por decirte la verdad? Hoy te voy a contar cómo viví una de las traiciones más grandes de mi vida, una que no solo me rompió el corazón, sino que también me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la lealtad. Todo comenzó hace 2 años. Yo, Daniela, una mujer de 29 años, vivía en Monterrey, Nuevo León, con mi prometido, Javier. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común, y después de 4 años de relación, decidimos comprometernos. Todo parecía perfecto, teníamos un departamento juntos, planes de boda y, aparentemente, una vida estable. Javier trabajaba como ingeniero en una empresa automotriz, y yo era diseñadora gráfica freelance. Éramos, o al menos yo creía, una pareja normal, con sus altas y bajas, pero con un futuro prometedor. Pero todo cambió cuando Javier me pidió un favor que, en ese momento, parecía inofensivo. Su cuñada, Adriana, estaba enferma y necesitaba que alguien cuidara a su hijo pequeño, Mateo, mientras ella se recuperaba. Javier me dijo que Adriana no tenía a nadie más, que su familia estaba lejos y que él no quería que el niño terminara en manos de extraños. Yo, siendo muy paciente con los niños y con algo de experiencia cuidando a mis sobrinos, no lo pensé 2 veces. Le dije que sí, sin imaginar que ese sí cambiaría mi vida para siempre. Mateo llegó a nuestra casa un viernes por la tarde. Era un niño de 4 años, callado pero muy dulce. Javier me dijo que Adriana estaba en tratamiento en otra ciudad y que no podía visitarlo. Al principio, todo parecía normal. Mateo se adaptó rápido, y yo me encariñé con él. Lo llevaba al parque, le preparaba su comida favorita, y hasta lo ayudaba con sus primeras palabras. Pero algo no cuadraba. Javier nunca quería hablar de Adriana. Cada vez que le preguntaba cómo estaba, cambiaba de tema. Y luego estaban las llamadas. Javier empezó a recibir llamadas a altas horas de la noche y siempre salía al balcón para contestar. Decía que eran del trabajo, pero yo notaba algo raro en su tono de voz. Un día, mientras Javier estaba en la ducha, su celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. No pude resistirme. Lo abrí, y ahí estaba: ¿cómo está mi hijo? El corazón se me detuvo. No era Adriana. Era otra mujer, alguien llamada Paulina. En ese momento, todo empezó a tener sentido. Las llamadas, la distancia de Javier, la falta de fotos de Adriana con Mateo. Me senté en el sillón, temblando, mientras leía los mensajes anteriores. Paulina no era una cuñada. Era la amante de Javier, y Mateo era su hijo. Mi prometido me había mentido. Me había usado para cuidar al hijo de su amante mientras ella estudiaba en otra ciudad. Y lo peor de todo, nunca me pidió que cuidara de su dinero, pero sí de su secreto. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada. Sentí una mezcla de rabia, dolor y vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no me di cuenta antes? Lo primero que pensé fue confrontar a Javier, pero algo me detuvo. Sabía que si lo hacía, él intentaría justificarse o, peor aún, mentirme de nuevo. Decidí esperar, investigar más. Necesitaba pruebas, necesitaba entender hasta dónde llegaba la mentira. Empecé a revisar sus cosas cuando no estaba en casa. Encontré recibos de transferencias de dinero a Paulina, fotos de ellos juntos, y hasta un contrato de arrendamiento a su nombre en la ciudad donde ella estudiaba. Javier no solo estaba manteniendo a su amante, sino que también estaba pagando su educación. Y yo, mientras tanto, estaba criando a su hijo sin saberlo. Durante semanas, viví en un estado de alerta constante. Cada sonrisa de Javier, cada palabra cariñosa, me parecía falsa. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con Mateo. El niño no tenía la culpa, pero verlo me recordaba la traición. Me sentía atrapada en una mentira que no había creado, pero de la que era parte. ¿Qué iba a hacer? ¿Denunciarlo? ¿Dejarlo? ¿Confrontarlo? Cada opción tenía sus consecuencias, y ninguna era fácil. Decidí hablar con mi mejor amiga, Marisol. Ella siempre ha sido la voz de la razón en mi vida. Le conté todo, y su reacción fue inmediata: Daniela, no puedes seguir así. Tienes que sacar a ese hombre de tu vida.
pero no era tan simple. Javier y yo compartíamos cuentas, un departamento y hasta planes de boda. Además, estaba Mateo. ¿Qué pasaría con él si yo dejaba a Javier? ¿Lo abandonarían? No podía permitir que un niño pagara por los errores de los adultos. Fue entonces cuando decidí tomar el control de la situación. Empecé a guardar pruebas de todo, fotos, mensajes, recibos. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a Javier, pero quería hacerlo con todo en mi poder. No iba a permitir que me manipularan y que me hiciera sentir como la culpable. Esta vez, yo llevaría las riendas de la situación. Después de descubrir la verdad, decidí actuar con cautela. No quería confrontar a Javier de inmediato porque sabía que él era experto en manipular situaciones. En lugar de eso, comencé a investigar más a fondo. Una tarde, mientras revisaba su computadora, encontré una carpeta oculta llena de documentos. Ahí estaba todo: contratos de arrendamiento a nombre de Paulina, estados de cuenta de transferencias mensuales, y hasta fotos de ellos juntos en viajes que supuestamente eran de trabajo, punto. Pero lo más impactante fue encontrar un testamento. Javier había asegurado una parte importante de sus bienes a nombre de Mateo. Es decir, no solo estaba manteniendo a su amante y a su hijo, sino que también los había incluido en su plan de vida a largo plazo. Yo, en cambio, ni siquiera aparecía en ese documento. Fue como una bofetada en la cara. Todo lo que habíamos construido juntos, todos nuestros planes de futuro, eran una farsa. Decidí seguir investigando, y fue entonces cuando descubrí algo que nunca me hubiera imaginado. Paulina no solo era su amante, sino que también estaba casada con otro hombre. Paulina tenía un esposo, un tal Roberto, que vivía en otra ciudad y que, al parecer, no sabía nada de la relación de su mujer con Javier. Esto ya no era solo una infidelidad, era un enredo de mentiras que involucraba a más personas de las que podía contar. Todo esto me llevó a preguntarme, ¿cómo había llegado Javier a este punto? ¿Era solo un hombre egoísta que buscaba tenerlo todo, o había algo más detrás de sus acciones? Con el tiempo, comencé a entender que Javier siempre había sido alguien que necesitaba controlar todo a su alrededor. Desde nuestra relación hasta su vida secreta con Paulina, todo estaba calculado. Pero lo que no calculó fue que yo descubriría la verdad. Las repercusiones de sus acciones no tardaron en llegar. Primero, comencé a distanciarme emocionalmente de él. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Cada vez que me decía, "te quiero", sentía que era una mentira más. Luego, decidí hablar con mi familia y mis amigos más cercanos. Necesitaba apoyo, porque sabía que lo que venía no sería fácil. Marisol, mi mejor amiga, fue mi roca durante todo este proceso. Ella me ayudó a mantenerme fuerte cuando sentía que todo se derrumbaba. Pero no todo fue tristeza y dolor. También hubo momentos de claridad. Me di cuenta de que, aunque había sido engañada, no era la culpable. Javier había tomado decisiones conscientes que me habían lastimado, pero yo no iba a permitir que eso definiera mi vida. Decidí que, fuera lo que fuera que pasara, yo saldría adelante. Un día, mientras revisaba el teléfono de Javier, encontré un mensaje que me dejó helada. Paulina le escribía: "Roberto sospecha. Dice que alguien le mandó fotos de nosotros. ¿Fuiste tú?". Mi corazón se aceleró. ¿Quién más estaba involucrado en esto? ¿Quién le había mandado fotos a Roberto? Decidí investigar más, y fue entonces cuando descubrí que Paulina tenía una hermana, Lucía, que sabía todo sobre la relación con Javier. Lucía, al parecer, estaba cansada de ver a su hermana destruir su matrimonio y había decidido tomar cartas en el asunto. Pero eso no era todo. Lucía no solo le había mandado fotos a Roberto, sino que también había intentado contactarme. Encontré un mensaje en mi correo no deseado de hace meses, donde alguien con el nombre de LM me advertía sobre la relación de Javier y Paulina. En ese momento, no le había prestado atención, pero ahora todo cobraba sentido. Lucía había intentado ayudarme, pero yo no lo había visto. Decidí contactar a Lucía. Le escribí un mensaje explicándole que ya sabía la verdad y que quería hablar con ella. Para mi sorpresa, accedió de inmediato. Nos vimos en un café, y ahí me contó todo. Paulina y Javier llevaban años juntos, incluso antes de que yo lo conociera. Mateo era el resultado de esa relación, y Javier había decidido mantenerlo en secreto para no arruinar su imagen ni su relación conmigo.
Lucía estaba harta de ver cómo su hermana destruía su vida y la de los demás, y por eso había decidido actuar. Pero esto no termina aquí. Después de hablar con Lucía, decidí que era hora de confrontar a Javier. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para obtenerlas. Lo que no sabía era que esta confrontación desencadenaría una serie de eventos que cambiarían todo. Javier no iba a quedarse de brazos cruzados, y Paulina tampoco. Después de reunirme con Lucía y descubrir aún más secretos sobre la doble vida de Javier, decidí que era hora de confrontarlo. Pero no quería hacerlo sola. Sabía que Javier era manipulador y que podía intentar voltear la situación en mi contra. Así que, con la ayuda de Marisol, mi mejor amiga, preparé todo para tener una conversación seria con él. Lo que no sabía era que esta confrontación desencadenaría una complicación que nunca vi venir. Una noche, después de cenar, le dije a Javier que necesitábamos hablar. Le mostré las pruebas que había recopilado, los mensajes con Paulina, las transferencias de dinero, las fotos, y hasta el testamento que había encontrado. Al principio, él intentó negarlo todo. Me dijo que eran malentendidos, que Paulina era solo una amiga, y que Mateo no era su hijo. Pero cuando le mostré el mensaje de Paulina preguntando por su hijo, su actitud cambió. Javier se puso a la defensiva. Comenzó a gritar, a decir que yo no tenía derecho a revisar sus cosas, que estaba invadiendo su privacidad. Intentó hacerme sentir culpable, pero esta vez no caí en su juego. Le dije que sabía todo, que había hablado con Lucía, y que ya no iba a permitir que me mintiera. Fue entonces cuando soltó la bomba: si me dejas, te arruinaré. Tengo información tuya que podría destruirte, punto. Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? Javier me explicó que, durante nuestra relación, había estado revisando mis correos y mis redes sociales. Había encontrado mensajes privados y fotos que, según él, podrían dañar mi reputación si las hacía públicas. Me sentí traicionada de una manera que nunca antes había experimentado. No solo me había mentido sobre Paulina y Mateo, sino que también había estado espiándome durante años. Esta complicación cambió todo. Ya no se trataba solo de una infidelidad, sino de una manipulación sistemática que había durado años. Javier no solo quería controlar su vida secreta con Paulina, sino también la mía. Sabía que, si quería salir de esta situación, tendría que ser más inteligente que él. Después de la confrontación con Javier, me sentí abrumada. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco quería caer en su juego de amenazas. Decidí buscar ayuda legal. Contraté a un abogado, el licenciado Torres, quien me explicó que las acciones de Javier no solo eran inmorales, sino también ilegales. El espionaje, las amenazas y la manipulación financiera podrían ser usados en mi contra, pero también en contra de él. Con la ayuda del licenciado Torres, comencé a recopilar más pruebas. Grabé nuestras conversaciones, guardé capturas de pantalla de sus mensajes, y hasta conseguí testimonios de Lucía y Marisol. También descubrí que Javier había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener a Paulina. Esto no solo era una traición emocional, sino también financiera. Pero lo más importante fue que encontré una forma de proteger mi reputación. El licenciado Torres me ayudó a presentar una denuncia formal contra Javier por acoso y amenazas. Además, logramos conseguir una orden de restricción que le impedía acercarse a mí o contactarme. Por primera vez en meses, me sentí en control de la situación. Javier no se lo tomó bien. Cuando se enteró de la denuncia, intentó contactarme a través de conocidos mutuos, pero yo me mantuve firme. Sabía que cualquier debilidad podría ser usada en mi contra. Finalmente, decidió negociar. Me ofreció dinero a cambio de retirar la denuncia, pero yo no estaba dispuesta a vender mi dignidad. Le dije que lo único que quería era que saliera de mi vida para siempre. El caso de Javier no terminó de la manera que él esperaba. Gracias a las pruebas que recopilé y a la ayuda del licenciado Torres, logré que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Perdió su trabajo cuando la empresa donde trabajaba se enteró de su comportamiento poco ético, y Paulina lo dejó después de descubrir que había estado espiándola a ella también. Roberto, el esposo de Paulina, demandó a Javier por daños emocionales, y aunque no ganó el caso, la reputación de Javier quedó destruida. En cuanto a Mateo, el niño que cuidé durante un año, supe que Paulina lo llevó a vivir con su familia en otra ciudad. Aunque me dolió separarme de él, sabía que no era mi responsabilidad. Javier,
por su parte, intentó reconciliarse conmigo varias veces, pero yo ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Había aprendido que el amor no debe costarte tu dignidad, y que nadie merece ser tratado como yo lo fui. Finalmente, Javier recibió su merecido. No solo perdió su trabajo y su reputación, sino que también perdió a las personas que alguna vez lo apoyaron. Paulina lo dejó, su familia lo repudió, y hasta sus amigos más cercanos se alejaron de él. Quedó solo, con una deuda enorme por las demandas y una vida que nunca volvería a ser la misma. Yo, por mi parte, logré reconstruir mi vida. Me mudé a otra ciudad, empecé un nuevo trabajo, y conocí a alguien que me trató con el respeto y el amor que merezco. Aprendí que, aunque el dolor de una traición nunca desaparece por completo, sí se puede superar. Hoy, miro hacia atrás y veo todo lo que pasé como una lección que me hizo más fuerte. ¿Tienes un chisme que no te puedes guardar? Queremos saberlo. Deja tu chisme en la caja de comentarios y podrías ser el próximo en salir en uno de nuestros videos. No te quedes con las ganas. Comparte todo aquí. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a la comunidad más chismosa de YouTube. Haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los detalles. Y recuerda, el chisme es mejor cuando se comparte. Invita a tus amigos y hagamos crecer esta hermosa familia.